El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Mejía, soy psicóloga del Hospital Santa María de Santa Bárbara. La noche de hoy vamos a hablar acerca de un tema que posiblemente técnicamente, el nombre técnicamente no sea como muy familiar, pero cuando lo vayamos desarrollando ya van a identificar que es muy común. El tema es el sexting. Tengo a mi compañera Sara que va a ser que me va a ayudar como con las preguntas que posiblemente ustedes tengan frente a este tema. Bueno, doctora Laura, cuéntame qué significa este término de sexting, que en realidad no creo que sea tan conocido por la comunidad santabarbareña. Bueno, Sara, mira, antes de decir como la definición del sexting, quisiera hacerles como una introducción frente al término o frente al avance tecnológico que hemos tenido pues como a lo largo de estos años. Entonces, en estos momentos, por ese avance tecnológico, tenemos una circulación masiva de imágenes de todo tipo. Entonces, vemos en Facebook, en Instagram, bueno, en todas las redes sociales como tal, imágenes o videos de diferentes temas, de diferentes productos, de diferentes temáticas. Entonces, eso hace que estemos más expuestos a imágenes de toda índole. Asimismo, anteriormente nosotros no teníamos acceso a cámaras de video o de fotografías como ya lo tenemos. Entonces, ahora muy fácilmente podemos tener acceso a ellas desde un teléfono inteligente, desde un computador, desde una cámara. Entonces, eso nos posibilita que podamos capturar o registrar como todos esos momentos que pasan a nuestro alrededor. Otra de las características de este avance es la apertura a la participación de los usuarios. Antes era un monólogo en donde nosotros simplemente recibíamos información. Ya ahora podemos interactuar con esa otra persona que está detrás de la pantalla. Entonces, eso hace que tengamos la posibilidad de hablar, de producir, de expresar diferentes temas o sentimientos que nos puede generar pues como el producto como tal o el tema en especial. También cabe resaltar que antes de la expansión del Internet, la producción de las imágenes y de los videos era una actitud o una actividad reservada simplemente para personas que conocieran o que fueran especialistas en este tema, pero ya ahora vemos que cualquier persona puede tener acceso a unas aplicaciones que hacen que puedan editar o modificar pues diferentes contenidos, y que eso hace que seamos no solamente consumidores de contenido, sino también productores. Eso técnicamente se denomina prosumidor. Entonces, son esas personas que no solamente producen, sino que también consumen contenido. Entonces, esta circulación de las imágenes y la mayor participación de los usuarios hace que tengamos unos riesgos y unos problemas o unas situaciones a tener en cuenta. Dentro de esas situaciones es el sexting. Y la idea pues, de este programa es informar qué situaciones debemos tener en cuenta, cómo evitar estos inconvenientes, qué estrategias utilizar, no solamente nosotros como adultos, sino también para enseñarles, hacerles una psicoeducación a los jóvenes, que son los que más utilizan esta técnica o esta metodología pues como de relacionarse con la otra persona. Entonces, hablando ya pues o entrando pues como en el tema, el sexting es una circulación de contenido sexual a través
de dispositivos móviles. Entonces, ¿como cuáles? Teléfonos celulares, como tabletas, como computadores, ¿qué otros dispositivos? Bueno, todos los dispositivos pues, tecnológicos que podamos tener a la mano. Entonces, este término sale o surge de la combinación de la palabra en inglés sex, que significa sexo, y texting, que es enviar mensajes de texto por teléfono celular. Entonces el término fue pues como ampliando su significado conforme al avance tecnológico. Entonces ya no solamente se refiere al envío de mensajes de texto, de contenido sexual, sino también de imágenes o videos mediante mensajería instantánea, foros, posteos en redes sociales, correo electrónico y bueno, pues como todas las plataformas digitales que se puedan utilizar. Entonces, de este modo la imagen es enviada a uno o varios contactos que a su vez pueden reenviar y comenzar la circulación web conocida como viralización, ¿cierto? Entonces, esa palabra se compara mucho pues como con lo rápido y lo fácil que es que se propaga un virus. Bueno, doctora Laura, cuéntanos en este momento cuáles son las características generales de esta práctica. Bueno, tenemos 4 características generales. La primera, la imagen es enviada, es en muchos casos, mejor dicho, la imagen enviada es en muchos casos obtenida de manera voluntaria. Entonces la persona se toma la foto y la envía de manera voluntaria, ¿cierto? La segunda, los dispositivos utilizados para esta toma de fotografía o de videos son propios, ¿cierto? Entonces yo utilizo mi celular, yo utilizo mi cámara, yo utilizo la cámara pues de mi computador. El contenido filmado o fotografiado es de carácter explícitamente sexual y si bien el sexting, existe tanto en jóvenes como en adultos, como anteriormente lo dije, los adolescentes son los que más utilizan esta práctica o esta técnica. Perfecto. Ahora cuéntanos un poquito, o sea, cuáles son las características o la personalidad o el comportamiento de estos jóvenes que van ligados a esa práctica. Es una pregunta supremamente importante. Mira, Sara, el uso masivo de dispositivos móviles hacen que tengamos una recepción o tengamos una exposición mucho más fuerte los jóvenes a este tipo de imágenes, ¿cierto? Y más que desde muy corta edad los niños ya tienen acceso a los dispositivos móviles, ¿cierto? Entonces eso hace que se abra un campo, un mundo gigante que no solamente tiene pues como el lado o contenidos positivos, sino también que son contenidos pues explícitamente sexuales. Lo otro es que la adolescencia sabemos que es un proceso o una etapa del desarrollo del ser humano en donde se despierta o si se despierta la curiosidad sexual. Entonces este sexting o esta práctica es una posibilidad que tienen ellos de expresar deseos, de expresar fantasías sexuales por medio pues como de la tecnología. Lo otro, la instantaneidad. Antes nosotros para tener, bueno, a nosotros realmente no nos tocó, pero a los papás o a los abuelos, lo que hacían era mandar telegramas y días después les respondían, ¿cierto? Ahora lo que nos ha tocado a nosotros es que es inmediatamente, ¿cierto? Yo me tomo la foto y lo puedo subir ahí mismo a la red social o lo puedo enviar a diferentes personas en el mismo tiempo. Entonces eso hace que sea una característica pues como no solamente de los jóvenes, sino también como de los adultos de ahora. Y la sensación de confianza y el poco temor hacia posibles riesgos. Los adolescentes no tienen esa capacidad de raciocinio de, listo, ¿cuáles son las consecuencias de yo enviar esta imagen, ¿cierto? ¿Qué puede pasar después de que yo envíe esa imagen? Porque cuando yo ya la envío, yo ya no tengo control de esa imagen. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la otra persona, el receptor, lo puede hacer con la imagen lo que él quiera. Bueno, ahora me imagino que es un tema muy importante y que las personas están como también por preguntar cuáles son las consecuencias o cuál es el riesgo si yo envío una foto de
de esta característica? Mira, entonces hay diferentes escenarios, ¿cierto? Eso depende mucho de qué, de la edad de la persona, del contexto en el cual se está desarrollando, dónde vive, con quién vive, cuáles son sus características de personalidad, o sea, depende de muchas cosas. Entonces, yo les traigo unos 4 escenarios, ¿cierto? El primero, que es el más frecuente, una pareja se toma fotos teniendo relaciones sexuales o la mujer o el hombre le envía fotos eróticas a su pareja, ¿cierto? Hasta ahí normal, ¿cierto? Son 2 personas adultas o que saben como las consecuencias, listo. Pero el tema o la amenaza o el problema es que cuando ya las personas se separan, tienen una ruptura amorosa, no sabemos cómo puede reaccionar una de las 2 personas y puede darse el escenario de que esa persona comparta ese contenido sexual con otras personas que no tienen nada que ver, ¿cierto? Entonces ahí es cuando ya lo privado se vuelve público y afecta muchísimos campos que ahorita la vamos a ver de la persona. El segundo escenario es el envío de fotos de los adolescentes cuando están en esa etapa del enamoramiento, de la conquista, ¿cierto? Es una manera habitual de seducirlo, ya se volvió normal enviar fotos así para seducir a la otra persona. Entonces, lo mismo pasa, no sabemos, no tenemos la confianza suficiente con esa persona que apenas estamos hablando, si esa persona va a ser cuidadosa y respetuosa con la información que le estoy brindando, ¿cierto? Y más que es algo íntimo y privado. El tercer escenario es el robo de fotos o de videos, posiblemente y muy habitualmente puede pasar que a mí se me quede el celular en otro lado, que a mí me lo roben, ¿cierto? Y ahí tengo toda la información privada que en fotos o en videos, ¿cierto? Entonces esa persona que se encuentre el celular o que me haya robado el celular tiene acceso a toda la información y puede convertirlo en un contenido público. Y el último es el uso de cámara web durante el chateo, ¿cierto? Entonces, eso puede también derivar una situación de sexting. ¿Por qué? Porque yo me estoy mostrando frente a una cámara, el receptor lo está viendo, pero en cualquier momento puede hacer una captura de pantalla y puede también viralizar la imagen. Entonces, esos son los riesgos que podemos tener frente a esta práctica. Bueno, doctora Laura, ahora cuéntanos cuáles son las consecuencias o el riesgo de realizar esta práctica del sexting. Tenemos diferentes consecuencias o diferentes riesgos. Entonces, como les dije anteriormente, como estas imágenes son enviadas de forma voluntaria y son enviadas a través de diversos dispositivos, entonces tienen un contexto específico, íntimo y sexual, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias o estos riesgos? La primera es una descontextualización de la situación. Como lo dije anteriormente, esta imagen o ese video tienen un contexto específico, entonces al sacarla de ese contexto ya se distorsiona completamente pues como la información, ¿cierto? Y entonces también hay un riesgo que es de exposición, ¿cierto? Entonces es la circulación de esa imagen en la web que genera que personas X que no nos conocen reciban esta información y que se haga mucho más viral. Cuanto más personas lo vean, mucho más viral puede ser o más expuestas están las personas. Daño a la reputación web. Sabemos, y no es un misterio para ninguno, que muchas de las empresas de ahora están validando el perfil profesional o el perfil social de las personas o de los candidatos pues como a diferentes puestos laborales en las páginas web, ¿cierto? En Instagram, en Facebook, y como esa información es muy difícil borrarla, esta información dura durante mucho tiempo en la web, entonces eso hace que afecte la reputación de las personas. También se puede dar la sextorsión. ¿Qué es eso? Es una extorsión, pero sexual. Entonces, una tercera persona, utiliza este contenido para extorsionar al protagonista. Entonces, en muchas ocasiones,
estos pedidos extorsivos suelen ser de nuevo contenido sexual, de alguna confesión íntima o hasta un encuentro personal. No es ni siquiera dinero que piden a cambio, sino todo contenido sexual. Entonces, la clave para esa extorsión que sea efectiva es el miedo que genera que esta imagen sea publicada. También tenemos el grooming. ¿Qué es el grooming? Esta práctica está definida como la acción deliberada de un adulto de acosar a un niño o una niña o a un adolescente a través de medios tecnológicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Obtener concesión de índole sexual. Entonces, eso hace que permanezca o se dé o se mantenga una relación de abuso. Entonces, por eso también tenemos que tener muy en cuenta esa información para evitar que los niños y los adolescentes caigan pues como en este tipo de abuso. Discriminación web, como lo dije anteriormente, las personas ya tenemos un perfil profesional en la web, entonces es importante cuidarlo, así como cuidamos la hoja de vida, es también cuidar la hoja de vida web. Exposición de información personal, las fotos compartidas pues que generen más información de la que queremos expresar, y daño pues como realmente a la privacidad de cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos derecho a la privacidad, pero eso también depende mucho de cómo nosotros lo estamos cuidando, de qué información estamos pasando, de qué información estamos publicando. Muchas personas publican todo absolutamente acerca de su vida. Entonces, por ejemplo, van a un evento público y se toman foto toda la familia, ¿cierto? Si un hacker o una persona pues que extorsiona sabe dónde estoy viviendo ya y sabe que estoy en un evento y mi familia también lo está, entonces, ¿qué dice? La casa está sola, vamos y hagamos fiesta ya, ¿cierto? Entonces es no solamente pensar en las consecuencias inmediatas, sino también a corto y largo plazo acerca de eso, pensar como una persona que extorsiona, ¿cierto? Puede sonar muy, muy raro, pero sí es importante pues como también generar conciencia sobre las implicaciones que tiene compartir contenido. Teniendo en cuenta todos esos riesgos y consecuencias que nos acabas de informar de esta práctica, entonces, ¿cuál es la manera o cómo podemos prevenirlo? Listo, entonces, la manera de prevenirlo realmente es, 1, hablar con los jóvenes y los adolescentes. La idea no es decirles no utilicen esto, no lo hagan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues todos sabemos que la revolución industrial, la revolución tecnológica está en el presente y va a estar seguramente en el futuro, ¿cierto? Entonces es manejar, es hacerles psicoeducación de cómo saberlo manejar responsablemente. Entonces, 1, hablar o mejor dicho, desarrollar como estrategias de análisis crítico y conceptual en los niños y en los adolescentes, hacer o enseñarles la diferencia entre lo público y lo privado, qué es público, qué puedo publicar yo, qué es privado, qué es algo, cuál es la información que no todo el mundo tiene que tener acceso, ¿cierto? Y la idea de lo privado como propio, ¿cierto? En ese sentido, así como se cuida un objeto material, se debe cuidar la información privada. Otra de las características o formas de prevención, pues como con el sexting, es la utilización de contraseñas seguras que ayudan a cuidar la información privada. Entonces, la idea o lo que se recomienda es cambiar esas contraseñas cada 3 meses y no compartirlas con todo el mundo, ¿cierto? El tercer consejo es, si se decide no usar la cámara web, mientras se chatea se recomienda taparla. ¿Por qué? Porque los hackers se pueden meter como a tu sistema informativo y hackear tu cámara, ¿cierto? Entonces ya venden unos dispositivos o unas tapitas que uno pone en la cámara del computador para evitar eso, ¿cierto?
Al usar la cámara web, las imágenes pueden ser archivadas por la otra persona, entonces en ese sentido, pensar qué vamos a mostrar y a quién se lo vamos a mostrar. Y antes de enviar datos personales como fotos, videos con contenido sexual o así no sea sexual, tenemos que revisar qué es lo que yo estoy compartiendo, qué está de fondo en esa imagen o en ese video, ¿cierto? Yo me puedo tomar una foto súper bonita, listo, pero está al lado de mi carro, ahí está la placa de mi carro, ya saben entonces que tengo X carro, que esa es la placa de mi carro, o digamos me tomo una foto con la camiseta del logo de mi empresa, ya saben dónde trabajas, o mis sobrinos o mis hijos con la imagen de la escuela, ya saben dónde también ubicarlos. Entonces es también tener conciencia de qué es lo que estoy mostrando. No solamente, como lo dije anteriormente, no solamente en el tema pues, del contenido sexual. Entonces también les recomiendo, importante realizar una copia de seguridad de las fotos y borrarlas de los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque estos tienden a perderse muy fácil. Mientras que si yo tengo la copia de seguridad en otro lugar, en otro dispositivo tecnológico, es mucho más difícil que me lo hackeen o que utilicen pues como este contenido. Y chequear que todas las fotos compartidas no contengan pues como contenido peligroso pues en manos de terceros, lo que hablábamos pues como ahora. Bueno, digamos que con toda esa información, porque ha pasado, no se pudo evitar que empezaran a circular imágenes en este sentido. Entonces, o sea, ¿cómo puedo actuar yo, o sea, la persona a la que se le empezaron a compartir las fotos, o cómo pueden actuar las personas a las que les ha llegado esa foto? Listo. Entonces, primero que todo, es necesario evitar compartir, reenviar o difundir fotos o videos con contenido sexual de personas que no brindaron su consentimiento. Si a mí me llega un mensaje o una foto de una persona X que no conozco, no la reenvíe. No, ¿para qué? ¿Cierto? Es también cuidar la reputación o la integridad de la otra persona, así yo no la conozca. Cuando se trata de niños, niñas o adolescentes, los adultos no debemos compartir esos contenidos, ¿cierto? Entonces, imágenes de niños desnudos o precisamente nosotros también tendemos a tomar fotos y publicarlas de los sobrinitos recién nacidos o ya que está caminando y están desnudos. No, la idea o el consejo como tal es no repartir pues como esta información. También como adultos tenemos la responsabilidad de inculcar prácticas de respeto al otro, ¿cierto? Entonces, educar a los chicos y a las chicas sobre lo importante que es preservar la imagen de los demás y evitar publicar pues como este material. En el caso de material sexual sobre niños y adolescentes se puede realizar una denuncia en las comisarías o en las fiscalías como más cercanas y asesorarse legalmente pues como para denunciar esta publicación. Y recordar la importancia de reportar imágenes sexuales en la web. En Instagram, en Facebook, hay una opción siempre que dice denunciar o reportar. Esa es la idea, pues, como de esta, pues, como sí, como de estas estrategias que nos pueden, pues, como servir. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya sido de gran ayuda esta información que les acabé de brindar. Gracias, Sara, por ayudarme, pues, como en este espacio y generar pues como diferentes preguntas que de pronto ustedes pueden tener. Si tienen otras preguntas o otras inquietudes, estamos pues como disponibles para respondérselas pues como de la mejor manera. Y bueno, hasta el próximo programa que nos podamos ver. Feliz noche.